El aire de la oficina parecía más cargado esa tarde. Estaba inclinada sobre la mesa, revisando informes que nunca parecían terminar, la pantalla del ordenador reflejando una luz fría e impersonal. El reloj en la pared marcaba el final de la jornada, pero la sensación de que el día no terminaría tan pronto era casi física. Las pilas de papeles frente a mí eran un recordatorio constante de que el trabajo nunca se extinguía, solo se multiplicaba. Cada número, cada fórmula parecía exigir más de mí, y cuanto más intentaba avanzar, más la sensación de agotamiento me envolvía. Estaba tan inmersa en ese mar de números y textos que apenas escuché la puerta de cristal abrirse suavemente hasta que él entró. El jefe. Alto, seguro de sí mismo, siempre impecablemente vestido con trajes que parecían moldeados a su cuerpo, su presencia llenaba el ambiente de una forma que no sabía explicar. Tenía una manera de caminar que desprendía confianza, como si cada paso fuera calculado o dirigido. La forma en que se movía parecía marcar el ritmo de la oficina, y todos a su alrededor, incluida yo, parecían pequeños frente a esa presencia imponente. ¿Cómo va el informe, Laura?, preguntó con su voz grave y calmada, llenando el ambiente, reverberando con una autoridad que no dejaba espacio para dudas. No solo estaba preguntando sobre el progreso de mi trabajo. De alguna manera estaba midiendo algo más, algo que aún no lograba identificar. Levanté la mirada, sintiendo la tensión en cada músculo de mi cuerpo. Nuestras miradas se cruzaron, y me sentí vulnerable bajo el peso de esos ojos intensos. Era como si me estuviera analizando profundamente, no solo como la empleada que estaba allí para entregar informes, sino como algo más. Algo que no quería enfrentar, pero que se estaba volviendo imposible de ignorar. El interés que demostraba no era obvio, pero estaba allí, camuflado bajo una capa fina de formalidad y control. Era la manera en que me miraba, con una intensidad que sugería que sabía más de mí de lo que me gustaría que supiera. Me acomodé en la silla, sintiendo el tejido ajustado de la blusa deslizar ligeramente sobre mi piel. No sabía si la tensión que sentía era por el trabajo o si había algo más, algo que no estaba directamente relacionado con lo que debía estar haciendo en ese momento. Quería creer que era solo lo primero, el peso de las responsabilidades, el cansancio mental que se acumulaba con las horas. Pero una parte de mí sabía que había algo más en sus ojos, algo que no sabía definir, pero que me hacía sentir incómoda y al mismo tiempo atraída por esa energía incomprensible. Está casi listo. Solo necesito revisar algunas partes, respondí, intentando mantener el tono profesional. Mi voz sonó más baja de lo que me gustaría, como si de repente me hubiera faltado confianza. No pude evitar que un leve rubor se apoderara de mi rostro, señal de que mi postura vacilaba bajo esa mirada fija. Odiaba el hecho de que él tuviera ese poder sobre mí. Sonrió de lado, un gesto discreto, pero que tuvo el efecto de un trueno en un cielo despejado. Esa sonrisa, casi imperceptible, me hizo sentir un leve escalofrío en la espalda y al mismo tiempo un calor extraño que subía por mi nuca. Era una sonrisa que sabía algo que yo no sabía. Algo que me hacía querer desviar la mirada, pero no podía. Era como si me estuviera desafiando a ceder, a admitir algo que aún me negaba a reconocer. Su mirada seguía firme, casi desafiante, mientras se inclinaba ligeramente, acercándose aún más. El espacio entre nosotros parecía disminuir con cada segundo, y la tensión en el aire era casi palpable. Quería apartarme, dar un paso atrás, crear algún tipo de distancia. Pero mi cuerpo parecía empeñado en no colaborar. Al contrario, parecía magnetizado por su proximidad, como si algo en mí estuviera ansioso por sucumbir a esa atmósfera cargada. La sensación de esa cercanía hacía que mi corazón se acelerara, y me vi atrapada en un juego silencioso que él parecía dominar con maestría, sin necesidad de decir una palabra más. Estaba probando mis límites, y sabía que él era consciente de eso. Sin pedir permiso, rodeó la mesa y se detuvo a mi lado. El movimiento fue suave, casi imperceptible, pero su cuerpo ahora estaba mucho más cerca de lo que jamás habría imaginado. Comenzó a analizar los papeles que sostenía, como si fuera el informe que realmente importaba, pero sabía que había algo más en juego allí. Sentí su proximidad, el perfume amaderado que usaba era sutil pero marcante, y mi respiración vaciló por un instante.
Cada detalle estaba amplificado en mi mente. El calor que emanaba de su cuerpo, la textura del traje que llevaba, la manera en que se inclinaba sobre mí. Has hecho un gran trabajo últimamente. Debo admitir que me gusta tu dedicación, dijo, inclinándose ligeramente, su rostro ahora tan cerca que podía sentir la vibración de su voz. Su brazo rozó levemente el mío, y eso hizo que mi corazón disparara de manera casi incontrolable. El toque fue breve, pero lo suficientemente intenso como para hacerme cuestionar si realmente estaba comentando sobre el trabajo o algo más. Algo más que no necesitaba decir en voz alta. Gracias, murmuré, tratando de no perderme en esa atmósfera cargada de algo que no lograba definir, pero que era palpable como una presión invisible que me envolvía. Sentía que mis palabras se estaban volviendo vacías frente a la fuerza de esas emociones no expresadas. Él permaneció allí, tan cerca que casi podía escuchar el ritmo de su respiración. Intentaba concentrarme en los papeles frente a mí, pero la verdad es que todo a mi alrededor parecía haberse desvanecido. La sala, el ordenador, los informes. Todo parecía demasiado pequeño frente a su presencia. El calor de su cuerpo irradiaba, creando una tensión silenciosa entre nosotros. Estaba tan cerca que casi podía escuchar el latido de su corazón, aunque estaba siendo consumida por la sensación de su presencia. Su perfume parecía invadir mis pensamientos, como una presencia que se instalaba sin pedir permiso. Me encontraba más consciente que nunca de las pequeñas sutilezas de la interacción, el roce involuntario de nuestros cuerpos, la ligereza de su respiración sobre mi piel. Cada segundo que pasaba parecía extenderse en una eternidad que no sabía si quería que terminara o si deseaba que se fuera. Sabes, Laura, admiro a las personas que saben cómo comportarse en situaciones de presión, comentó, el tono de su voz cargado con una intención que no sabía cuál era. Pero una cosa estaba clara, estaba jugando un juego que no lograba entender completamente, y tal vez ni siquiera quería. Intento hacer lo mejor posible, respondí, sintiendo la tensión crecer con cada segundo que pasaba. Pero por dentro las palabras parecían vacilar. Me desconcentraba y me desconcentraba, completamente entregada a esa atmósfera que me envolvía. Quería resistirme, pero no sabía cómo. Se inclinó un poco más, apoyando el codo en el brazo de la silla, disminuyendo aún más la distancia entre nosotros. Sentía su respiración tan cerca, el calor que emanaba de su cuerpo. Mi cuerpo parecía anhelar algo más, algo que sabía que no podía suceder, pero que de alguna manera no podía negar. Cada fibra de mi ser quería ceder, quería entregarse a esa tensión silenciosa, pero mi mente gritaba para que me controlara, para que me apartara. Pero, ¿qué era esto, sino una lucha interna entre razón y deseo? Y lo haces muy bien, murmuró. Su mirada atrapó la mía y por un instante la oficina a nuestro alrededor dejó de existir. La luz suave del ambiente, el sonido distante de conversaciones, todo desvaneciéndose. Solo existía él, su sonrisa y la manera en que me observaba. No sabía cómo reaccionar, si debía hacer algo o permanecer inmóvil. El aire estaba cargado, y no sabía si me estaba ahogando o siendo salvada. Tal vez deberíamos volver al trabajo, hablé, intentando escapar de esa atmósfera sofocante y al mismo tiempo deliciosa. Mis palabras salieron más frágiles de lo que imaginaba, como si el simple acto de hablar ya fuera demasiado para mi cuerpo. Estaba completamente fuera de control, pero me negaba a admitirlo. Claro, dijo él, pero sin moverse. Su voz parecía tener un poder peculiar, casi como si cada palabra fuera una cuerda invisible que me mantenía atada al lugar, al momento. Aún no se había apartado, aún estaba allí observándome, esperando algo. Era como si esperara que tomara la iniciativa de restaurar la normalidad, pero no sabía si tenía fuerzas para hacerlo. Permanecimos así unos segundos más, en un silencio cargado de significados no expresados. Sentía el peso de ese momento como si estuviera impregnado en cada detalle, en cada intercambio de miradas, en las pequeñas distancias que existían entre nosotros y en las que parecía estar dispuesto a reducir. Parecía estar esperando algo que exactamente no lo sabía, pero de alguna manera ya tenía la sensación de que sabía más sobre mí de lo que me gustaría que supiera. Estaba a punto de ceder y él lo sabía. Yo lo sabía.
Finalmente se levantó, ajustando el traje con un gesto elegante, como si fuera el movimiento más natural del mundo, como si la tensión que había entre nosotros fuera solo un detalle insignificante. Pero para mí no lo era. El ambiente parecía vibrar con la intensidad del intercambio, con lo no dicho que flotaba en el aire. «Si me necesitas, sabes dónde encontrarme», dijo antes de salir de la oficina. Sus palabras fueron como un susurro en el aire, cargadas de una promesa implícita que no sabía cómo interpretar. Dejó atrás su perfume amaderado, una huella que permaneció en el ambiente, imbatible, como un recordatorio constante de lo que acababa de suceder. Pero había algo más fuerte que el olor. Era la tensión que todavía flotaba en el aire, densa, palpable, casi como una presencia. Y sabía que ese momento no había terminado allí. Era solo el comienzo de algo que aún no comprendía completamente. Tan pronto como salió, respiré hondo, tratando de recuperar el control sobre mí misma. Mis dedos aún estaban ligeramente temblorosos, los papeles que sostenía casi cayendo de mis manos. Necesitaba concentrarme en el trabajo, como si eso fuera una forma de anular todo lo que acababa de suceder. Pero por más que intentaba, mi enfoque se diluía entre los números en la pantalla del computador y el recuerdo de esa proximidad, de esa mirada intensa. Cada parte de mí quería concentrarse, pero mi mente estaba más ocupada tratando de entender qué significaba aquello. ¿Qué había sido ese momento? ¿Era solo un intercambio profesional, o había algo más sucediendo allí? No lo sabía, pero algo me decía que ese encuentro había sido solo el primero de muchos, y que de alguna forma, él empezaba a convertirse en una presencia constante en mi vida. Miré por la ventana, tratando de alejarme de las sensaciones conflictivas que aún dominaban mi mente. La ciudad allá afuera parecía normal, inalterada por la tensión de la oficina. Pero dentro de mí algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero la sensación persistía como una pequeña llama pero firme que comenzaba a arder en mi pecho. Era un deseo, una curiosidad, una necesidad de entender lo que estaba sucediendo allí. Estaba tratando de volver al trabajo, pero el peso de su presencia aún estaba en cada rincón de la oficina, en cada una de mis respiraciones. El sonido de mi propio latido se mezclaba con el susurro de la tensión que él había dejado atrás. Pero lo que más me intrigaba era que cuanto más pensaba en él, más me daba cuenta de que no quería que se fuera. Quería más. Quería más de esa proximidad, de ese juego silencioso que él me ofrecía, y más de las sensaciones que despertaba en mí sin decir una sola palabra. Sabía que algo estaba a punto de suceder entre nosotros, algo que aún no sabía cómo controlar, pero que de alguna manera me atraía irresistiblemente. La puerta se abrió nuevamente, interrumpiendo mis pensamientos, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Él estaba de vuelta, y algo en la forma en que entró, con su postura firme, sus pasos controlados, hizo que mi corazón latiera más rápido. Me miró una vez más, con esos ojos que parecían capaces de leer mi alma. Una sonrisa suave se formó en sus labios, pero había algo en su expresión que me hizo sentir como si estuviera siendo observada de una manera más íntima, más profunda. Estaba alerta, pero no sabía cómo reaccionar. Las palabras que normalmente me habrían salido con facilidad, parecían escapar de mí. «Parecías distraída», comentó él con una ligereza en la voz que disimulaba la intensidad detrás de sus palabras. La proximidad de él hizo que mi estómago se revolviera. Sabía exactamente cómo afectarme, cómo dejarme en un estado de duda y excitación. Cada movimiento suyo parecía calculado, pensado para dejarme fuera de control. «Estaba solo, terminando algunos detalles», respondí, mi voz más baja de lo que me gustaría. Me sentía vulnerable, expuesta, como si estuviera siendo probada de una manera que no sabía cómo soportar. Él dio un paso adelante, y mi cuerpo instantáneamente sintió el cambio en el aire. La tensión que nos separaba estaba desapareciendo, y todo a mi alrededor parecía desvanecerse, enfocándose solo en él. Quería alejarlo, pero el deseo de que él se quedara era mucho más fuerte. El calor en su presencia me envolvía, me consumía, y ya no podía discernir qué era lo correcto a hacer. «Aprecio cuando alguien se dedica, Laura», dijo él, casi como un susurro, la voz grave pero suave. Se inclinó un poco más,
y mi respiración se volvió más pesada. Su olor, el calor de su cuerpo, el sonido de su voz, todo eso me hacía sentir una mezcla de incomodidad y placer. Tenía la habilidad de desconcertarme, pero al mismo tiempo, hacía que cada segundo a su lado pareciera más cargado eléctricamente. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, y eso me dejaba sin suelo. Lo observaba, tratando de mantener una expresión profesional, pero era imposible negar la forma en que me hacía sentir. Quería alejarlo, pero al mismo tiempo, me preguntaba qué sucedería si cediera a esa proximidad. ¿Qué pasaría si permitiera que la línea tenue entre nosotros se rompiera? Él parecía tener esa respuesta, y aún no sabía si estaba lista para escucharla. Él permaneció allí a mi lado, más cerca de lo que sería cómodo. Podía sentir la intensidad de su mirada sobre mí, como si estuviera examinando cada pequeña reacción que tenía. No necesitaba tocarme para saber que él estaba en control de la situación. Su presencia ya hacía que mi cuerpo respondiera de maneras que no podía controlar. Y lo más extraño era que no quería que eso terminara. La tensión era casi hipnótica. ¿Está todo bien, Laura?, preguntó él, su voz cargada de un tono que hacía que la pregunta sonara más como una provocación, una forma de confirmar cuánto me afectaba. Sabía que me estaba probando, pero de alguna manera, también sentía que me estaba entregando a esa prueba. Algo en mí quería más. La sensación de su mirada fija en mí hacía que mi cuerpo respondiera de forma instintiva. Sabía que él era consciente de eso y aún así, no parecía dispuesto a rendirse. No sabía qué quería, pero sabía que el deseo era mutuo. Incluso si intentara huir, algo dentro de mí me jalaba de regreso a esa atmósfera cargada de posibilidades. Cada paso que él daba, el espacio entre nosotros se reducía, haciendo todo más real, más palpable. Ya no podía concentrarme en nada que no fuera él, en cómo sus movimientos eran controlados, cómo parecía estar siempre al mando, mientras yo me veía a merced de algo que aún no entendía completamente. Se apartó un poco, pero la sensación de que aún estaba allí observándome persistió. Estaba perdida entre lo que quería y lo que debía querer. Pero la verdad era que en ese momento, ya no quería seguir luchando contra eso. Ya no quería resistirme a la atracción, a la tensión, a la curiosidad que había despertado en mí. Él ya no necesitaba decir nada más. La comunicación estaba hecha en el silencio, en las miradas intercambiadas, en la forma en que nuestros cuerpos parecían llamarse mutuamente. Y cuando finalmente se apartó, dejando la oficina una vez más, supe sin lugar a dudas que la historia entre nosotros estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando, y no podía esperar a ver a dónde nos llevaría. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, comentar y compartirla con alguien que creas que también la disfrutará. Tu interacción es muy importante para que podamos seguir trayendo más contenidos como este. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver y hasta la próxima.